Mi nombre es Gina Dalton. He pasado 48 años en una familia patriarcal donde las hijas eran criadas para servir y los hijos, para heredar. Esa maldición también siguió a mi hija. Hace 15 años, mi padre convocó una reunión familiar y exigió que le entregara el fondo universitario de Lily, $50.000, para pagar la matrícula de mi sobrino superdotado en Yale. Él va a ir a Yale, siseó mi hermana Pamela, su rostro a centímetros del mío. Tu hija es del montón. Terminará exactamente como tú, una don nadie. Luego me escupió en la cara. No es una metáfora. Saliva de verdad, tibia, deslizándose por mi mejilla. La habitación quedó en silencio. Mi padre observaba desde su sillón y no dijo nada. El mes pasado, en la reunión familiar, mi hija del montón, descendió de un helicóptero en el jardín delantero de ese mismo hombre. Y lo que puso en las temblorosas manos de mi hermana, ahora sin hogar. Todas las personas en esa habitación todavía están hablando de ello. Antes de contarles lo que Lily trajo ese día, tómense un momento para darle a me gusta y suscribirse, pero solo si esta historia resuena con algo dentro de ustedes. Déjenme saber en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allí. Para entender el peso de ese momento del helicóptero, necesito llevarlos de vuelta a donde todo comenzó. Una casa donde aprendí temprano que mi valor tenía fecha de caducidad y mis sueños eran solo moneda de cambio, para el futuro de otra persona. La casa de la familia Dalton se encuentra en 3 acres a las afueras de Savannah, Georgia. Una casa blanca de estilo colonial que ha pertenecido a la familia de mi padre durante 4 generaciones. El musgo español cuelga de los robles como cortinas fantasmales. Y hay una bandera estadounidense en el porche delantero que mi padre reemplaza cada 6 meses. Lo necesite o no. Dentro, el comedor te dice todo lo que necesitas saber sobre el mundo de Harold Dalton. Hay una mesa de caoba para 12 personas, tan pulida que puedes ver tu reflejo en ella. Pero aquí está el detalle, solo una silla tiene reposabrazos. Ese es el trono de mi padre a la cabeza de la mesa. El resto de nosotros nos sentábamos en sillas de madera idénticas, aunque la de mi hermano Vincent siempre estaba más cerca de papá. Siempre. Soy la mayor de 3. Vincent llegó 2 años después de mí, el hijo predilecto, el heredero, aquel cuyo nombre mi padre decía con orgullo. Luego Pamela, 5 años menor que yo, pasó toda su vida tratando de ser la hija que papá realmente quería. ¿Y yo? Yo era el fantasma en las fotos familiares. No estoy exagerando. Entra en esa casa hoy y verás la pared del pasillo llena de marcos. El campeonato de fútbol de la escuela secundaria de Vincent. La graduación de la escuela de negocios de Vincent. La inauguración de su primer concesionario de autos de Vincent. Incluso hay un recorte de periódico enmarcado de cuando apareció en la lista de los 30 menores de 30, de la revista de negocios local. Un honor que duró exactamente 2 años antes de que su concesionario quebrara. ¿Mis marcos? No hay ninguno. Me gradué como la mejor estudiante de mi promoción de secundaria. La mejor de mi programa de enfermería. Premios por 25 años de servicio del Savannah Memorial Hospital. Pero esos logros nunca llegaron a esa pared. La enfermería, dijo mi padre una vez, agitando su Bourbon Beaufort Reserve, es solo un trabajo de sirvienta glorificado con un estetoscopio. Esa pared me enseñó algo desde el principio. En la casa Dalton, los logros no cuentan a menos que nazcas con la anatomía correcta. La gente asume que me convertí en enfermera porque no podía hacer otra cosa. Eso es lo que piensa mi padre. Eso es lo que Vincent le dice a su esposa cuando necesitan a alguien de quien sentirse superiores. ¿La verdad? Elegí la enfermería porque quería pasar mi vida ayudando de verdad a la gente, no solo hablando de ayudarlos. He trabajado en la sala de emergencias del Savannah Memorial durante 25 años. He sostenido las manos de personas que daban su último aliento. Le he dicho a madres que sus hijos sobrevivirían. Me han golpeado, mordido, gritado y agradecido en el mismo turno. He salvado vidas, cientos de ellas probablemente, mientras mi hermano estaba ocupado perdiendo el dinero de otras personas en negocios fallidos. Pero nada de eso le importa a Harold Dalton. Mi matrimonio tampoco ayudó a mi posición. Me casé joven, a los 22, con un hombre llamado Craig, que me prometió el mundo y me entregó un apartamento vacío.
Se fue cuando Lily tenía 3 años, se fugó con su secretaria. Clásico, ¿verdad? Nunca pagó ni un centavo de manutención infantil. Simplemente desapareció como si yo fuera un capítulo que podía arrancar de su propio libro. ¿La respuesta de mi padre? Deberías haber elegido mejor. Eso es lo que pasa cuando te casas por debajo de tu potencial. Como si yo tuviera algún potencial a sus ojos para empezar. La única persona que alguna vez creyó en mí fue mi abuela, la madre de mi madre, Margaret Brennan. Murió hace 20 años, pero todavía llevo su reloj. No es nada lujoso. Un Timex, correa de plata, esfera rayada. Lo usó todos los días durante 40 años. Gina, me dijo una vez cuando estaba llorando por otro de los desprecios de mi padre. El mundo intentará hacerte sentir pequeña. No lo permitas. Tu valor no lo determinan hombres ciegos que se niegan a ver. No sabía entonces que ella ya había tomado medidas para protegernos a Lily y a mí desde el más allá. Déjenme hablarles de 2 niños que crecieron en el mismo árbol genealógico pero que bien podrían haber sido criados en planetas diferentes. Marcus Dalton, el hijo de Vincent, fue diagnosticado como superdotado a los 6 años. Mi padre casi organiza un desfile. De repente, cada cena familiar se convirtió en un escaparate de los logros de Marcus. Sus puntuaciones de coeficiente intelectual, sus victorias en torneos de ajedrez, los tutores privados que Vincent contrató a $200 la hora, la escuela preparatoria con una matrícula anual de $40,000 que tenía un escudo en la chaqueta. Marcus llevaba esa chaqueta como una armadura, azul marino con hilos dorados bordados. Se sentaba en las cenas familiares justo al lado de mi padre y discutían el futuro del legado Dalton como si estuvieran planeando una dinastía. Luego estaba mi Lily. Ella iba a la escuela pública, usaba camisetas de Target, hacía sus deberes en la mesa de la cocina mientras yo cocinaba la cena después de turnos de 12 horas. Sus notas eran buenas, un promedio de B, a veces A, pero nada que saliera en los titulares. En las reuniones familiares, Marcus obtenía el asiento de honor. A Lily la relegaban a la mesa de los niños en la esquina, incluso cuando tenía 16 años y Marcus 17. Incluso cuando era más alta que la mitad de los adultos en la habitación. Ese chico va a poner el apellido Dalton en el mapa, anunció mi padre un día de acción de gracias, levantando su copa hacia Marcus. Luego miró a Lily, que picoteaba su puré de patatas. ¿Qué hace tu niña estos días, Gina? ¿Sigue siendo del montón? Vi cómo los hombros de Lily se tensaban. No dijo nada. Nunca lo hacía. Solo mantenía los ojos bajos y la boca cerrada. Quería gritar. En lugar de eso, le apreté la mano por debajo de la mesa. Todo cambió la primavera en que Marcus cumplió 18 años. El día que llegó ese sobre de color crema de la Universidad de Yale. Todavía recuerdo la llamada telefónica. La voz de Vincent se quebró como si estuviera anunciando la segunda venida. ¿Entró? Marcus entró en Yale. Aceptación completa, no en lista de espera. Aceptado. En 2 horas, toda la familia se había reunido en casa de mi padre. Alguien trajo champán, Dom Perignon, el bueno que mi padre solo abría en ocasiones especiales. Y me refiero a ocasiones especiales de verdad, no cumpleaños, no aniversarios. Abrió Dom Perignon cuando el primer concesionario de Vincent obtuvo la licencia de negocio. Lo abrió cuando Marcus ganó el campeonato estatal de ajedrez a los 14. Nunca lo había abierto por nada que yo hubiera hecho. Esa noche, vi a mi padre de 76 años llorar lágrimas de alegría de verdad mientras abrazaba a su nieto. Un Dalton en Yale, no paraba de decir. Por fin, un Dalton en Yale. Marcus estaba allí con su chaqueta, aceptando los elogios como si fuera su derecho de nacimiento, lo que supongo que era. Pero aquí está la parte de la que nadie hablaba. Yale cuesta dinero, unos $85,000 al año por matrícula, alojamiento, comida y tasas. 4 años significaban $340,000. Y Vincent estaba arruinado. No conocía el alcance total en ese momento, pero los susurros eran difíciles de ignorar. Su tercer negocio, una especie de franquicia de detallado de coches, se había derrumbado 6 meses antes. Ya había vendido su apartamento de vacaciones en Hilton Head.
Él y su esposa Bárbara se habían mudado discretamente de su casa de 5 dormitorios a un alquiler de 3 dormitorios, lo que explicaron como reducir para mayor comodidad. Pero el champán seguía fluyendo, y mi padre seguía llorando, y nadie quería abordar el elefante en la habitación. Ya encontraremos el dinero, dijo Vincent esa noche, con el brazo sobre los hombros de Marcus. Esto es demasiado importante. Encontraremos la manera. Mirando hacia atrás, debería haber sabido que esa manera me involucraría a mí. La llamada llegó 3 semanas después. Estaba en el hospital terminando un turno doble. 2 paros cardíacos, un derrame cerebral. Un adolescente que había estrellado su coche contra un árbol y de alguna manera salió con un brazo roto. Me dolían los pies, me gritaba la espalda. No quería nada más que ir a casa y desplomarme. Entonces mi teléfono vibró. Papá. Mi padre nunca me llamaba. Ni en cumpleaños, ni en días festivos, y ciertamente no un martes por la noche al azar a las 11 de la noche. Reunión familiar, dijo cuando contesté. Su voz tenía el mismo tono que usaba para anunciar las horas de la cena de Acción de Gracias. Sin saludos, sin charla trivial, solo órdenes. Domingo a las 2. En casa. No llegues tarde. ¿De qué se trata esto? Lo descubrirás el domingo. Colgó. Esa noche, no pude dormir. Llamé a Pamela, esperando obtener alguna información. Oh, esto va a ser interesante, dijo, y pude oír la sonrisa en su voz. Solo ven, Gina. Ya verás. Algo frío se instaló en mi estómago. Antes de ir a la cama, abrí mi armario para encontrar un vestido para el domingo, y mi mano rozó la caja de seguridad ignífuga en el estante superior. Dentro estaban los documentos en los que nunca pensaba realmente. El certificado de nacimiento de Lily, mis papeles de divorcio, la escritura de mi pequeña casa y un sobremanila del bufete de abogados de Robert Whitmore, el testamento de mi abuela. No lo había abierto en años. Sabía lo que había dentro, el fondo fiduciario que había creado para la educación de Lily, pero ahora parecía historia antigua. Lily tenía 18 años, a punto de empezar en el colegio comunitario en otoño. El fideicomiso ayudaría con eso. Casi guardo la caja sin abrirla. Casi. Pero algo me hizo sacar ese sobre. Algo me hizo comprobar que los documentos seguían allí. El último regalo de la abuela para nosotros, atestiguado y notariado. Todavía no sabía cuánto lo necesitaría. El domingo llegó como una audiencia de sentencia. Llevé a Lily a casa de mi padre, ambas en silencio durante la mayor parte del viaje de 30 minutos. Ella miraba por la ventana el musgo español y las grandes casas de antes de la guerra, con la mandíbula apretada. Mamá, dijo finalmente. ¿Tengo que ir? Tu abuelo te pidió específicamente que vinieras. Nunca me ha pedido específicamente nada en toda mi vida. No se equivocaba. La casa de los Dalton ya estaba llena cuando llegamos. Vincent y Bárbara estaban sentados en el sofá Chesterfield de cuero, con aspecto incómodo. Marcus estaba de pie junto a la chimenea con una camiseta de Yale que ya se había comprado, aunque las clases no empezarían hasta dentro de meses. Pamela y su esposo Richard ocupaban el sofá de 2 plazas, y Pamela me lanzó una mirada que no pude interpretar del todo. Satisfacción, anticipación. Y a la cabeza de la habitación, en su sillón de orejas bajo el retrato al óleo de su abuelo, estaba sentado Harold Dalton. Ya estamos todos, anunció. Bien. Sin saludo para mí, sin reconocimiento para Lily, solo negocios. Mi padre se lanzó a un discurso sobre el legado familiar, sobre la larga historia de los Dalton en Georgia, sobre cómo Marcus representaba el futuro de todo lo que habíamos construido. Su voz se hinchaba de orgullo cuando hablaba de Yale, del prestigio, de las conexiones, de las puertas que abriría. Luego fue al grano. El problema, dijo, es la financiación. Vincent ha tenido algunos reveses en los negocios, temporales, pero el momento es desafortunado. Yale espera el pago del primer año en agosto. Se giró para mirarme directamente. Gina, sé que tienes dinero reservado para la educación de Lily. $50.000, si no me equivoco. Se me heló la sangre. ¿Cómo sabía la cantidad exacta? Ese dinero, continuó,
cubriría el primer año de Marcus. Después de eso, tendrá becas, programas de trabajo y estudio, préstamos. Pero necesitamos ese primer año. Papá, comencé. Déjame terminar. Su voz era de hierro. Marcus va a Yale. Tu hija va al colegio comunitario. Son matemáticas simples, Gina. Ese dinero sería un desperdicio en ella. A mi lado, Lily dejó de respirar. La habitación se cerró sobre mí. Vincent se inclinó hacia adelante en el sofá, su compasión ensayada goteando como miel sobre cristales rotos. Gina, sabemos que es mucho pedir, pero eres la hermana mayor. Siempre has sido la responsable. El futuro de Marcus, el futuro de la familia, depende de esto. Siempre has sido tan práctica, añadió Bárbara, su collar de perlas reflejando la luz. Seguro que entiendes que algunas oportunidades no se pueden desperdiciar. Miré a mi padre. Ese dinero no es mío para darlo. Le pertenece a Lily. Lily, Harold dijo su nombre como si fuera un inconveniente menor. Lily va al colegio comunitario. Tal vez se transfiera a algún sitio después de 2 años. Tal vez consiga un trabajo. De cualquier manera, no necesita $50,000 para eso. Marcus obtuvo una puntuación en el percentil 99, insistió Vincent. Va a ser abogado. Quizás senador algún día. Las conexiones que hará en Yale. ¿Y qué hay de las conexiones de Lily? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué hay de su futuro? Pamela se rió. Literalmente se rió. Descruzó las piernas y se inclinó hacia adelante, su blusa de diseñador se estiraba tensa sobre sus hombros. Gina, sé seria. Lily es una chica dulce, pero es ordinaria. Notas del montón, sin talentos especiales. Probablemente terminará exactamente como tú, trabajando en algún empleo ingrato, viviendo en una casita, preguntándose qué podría haber sido. Lily emitió un pequeño sonido a mi lado, como un animal herido. Ya es suficiente, dije. ¿Lo es? Pamela se levantó y caminó hacia nosotros. Porque no creo que entiendas lo que está pasando aquí. Papá te está dando la oportunidad de ser parte de algo más grande, de contribuir a esta familia por una vez en tu vida, y te vas a sentar ahí y decir que no, ¿por qué? ¿Por orgullo? Richard, el marido de Pamela, permaneció en silencio. Siempre permanecía en silencio. Marcus se estaba examinando las uñas. Bárbara estudiaba el techo, y mi padre simplemente observaba, esperando a que me quebrara. Si no haces esto, dijo Harold en voz baja, ya no eres bienvenida en esta familia. La habitación contuvo el aliento. Todo lo que sucedió a continuación se reproduce en mi memoria a cámara lenta. Pamela se acercó, sus tacones resonando contra los suelos de madera de mi padre. Su rostro estaba contorsionado en algo feo. Años de resentimiento, celos y algo más que no pude nombrar. Siempre has pensado que eras mejor que nosotros, Siseo. La mártir, la santa, trabajando en tu pequeño empleo de enfermera, criando a tu pequeña hija del montón, actuando como si estuvieras por encima de todo esto. Pamela, yo nunca. ¿Sabes lo que eres, Gina? Estaba a centímetros de mi cara ahora. Eres una egoísta. Siempre has sido egoísta. Mamá te dejó ese dinero porque la manipulaste, igual que manipulas a todo el mundo. Y ahora ni siquiera lo compartes con tu propia familia. Eso no es. Nunca terminé la frase porque Pamela me escupió en la cara. No es una forma de hablar, no es una exageración. Juntó saliva en su boca y me escupió directamente en la mejilla. La habitación quedó en silencio. No un silencio de sorpresa, sino un silencio cómplice. Nadie se movió. Nadie dijo, eso es pasarse de la raya. Nadie me ofreció una servilleta. Sentí la saliva deslizarse por mi cara, tibia y humillante. Lily estaba llorando, lágrimas suaves y silenciosas corrían por sus mejillas mientras miraba a su tía con horror. No me limpié la cara. Sé que suena extraño, pero quería que Lily lo viera. Quería que recordara este momento, que recordara exactamente quiénes eran estas personas, de lo que eran capaces, lo poco que pensaban de nosotras. Te lo merecías,
dijo mi padre desde su silla. Por decepcionar a esta familia. Me giré para mirarlo. Mi padre, el hombre que me crió, el hombre que se suponía que debía protegerme. Estaba examinando su vaso de bourbon, completamente impasible. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió, se rompió quizás, o finalmente se recompuso. Metí la mano en mi bolso y saqué un pañuelo. Lenta y deliberadamente, limpié la saliva de Pamela de mi cara. Doblé la tela cuidadosamente y la puse sobre la mesa de café. Luego me levanté. Ese dinero, dije, y mi voz no tembló. Me aseguré de ello. No me pertenece a mí, y no les pertenece a ustedes. Los ojos de mi padre se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando del testamento de la abuela Margaret. El nombre quedó suspendido en el aire como una granada. La madre de mi madre nunca había sido el tema favorito de Harold. La abuela no me dejó $50,000, papá. Se los dejó directamente a Lily en un fideicomiso. Un fideicomiso legal administrado por un fideicomisario independiente en el First National Bank. No tengo acceso a él. No puedo retirarlo. Ciertamente no puedo dárselo a Marcus. Vincent ya estaba farfullando. Eso es ridículo. Debe haber una manera de... No la hay. El fideicomiso es irrevocable. La única persona que puede acceder a ese dinero es Lily, y solo para sus propios gastos educativos. Fue atestiguado por Eleanor Brennan y notariado por el Estado de Georgia. Todos los documentos están archivados en el bufete de abogados de Robert Whitmore. Me giré hacia Lily y le tendí la mano. Ella la tomó, sus dedos temblaban. Nos vamos ahora, dije. Y quiero dejar algo muy claro. Miré a mi padre, a Vincent, a Barbara y sus perlas, a Pamela, que se limpiaba los labios como si pudiera borrar lo que había hecho. No se pongan en contacto conmigo de nuevo. No llamen. No escriban. No aparezcan en mi casa. A partir de este momento, no tengo familia. El rostro de mi padre se puso morado. Si sales por esa puerta. Ya me he ido. Salí. Lily me siguió. Detrás de nosotros, oí gritos, pero no miré hacia atrás. Nunca miré hacia atrás. El viaje a casa fueron los 30 minutos más silenciosos de mi vida. Lily miraba por la ventana, con las lágrimas aún secándose en sus mejillas. Agarré el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Ninguna de las dos habló hasta que entré en nuestro camino de entrada. Nuestra pequeña casa de 3 dormitorios con el porche que crujía y el jardín que nunca tenía tiempo de cuidar. Mamá, susurró Lily finalmente, ¿vamos a volver alguna vez? Apagué el motor, sentada allí en la oscuridad del coche. No, cariño. No lo haremos. Asintió lentamente, como si ya lo supiera, como si una parte de ella siempre hubiera sabido que esto llegaría. Los años que siguieron fueron exactamente lo que mi padre predijo, y nada parecidos. No hubo tarjetas de Navidad, ni llamadas de cumpleaños, ni invitaciones a bodas o graduaciones. Cuando la hija de Pamela se casó, me enteré por una publicación de Facebook. Cuando mi padre tuvo un ataque al corazón leve, nadie llamó. Me convertí en un fantasma. Ambas lo hicimos. Nuestra pequeña casa se sentía más grande sin el peso de sus expectativas. Más tranquila también. Trabajaba mis turnos en el hospital. Lily terminó la escuela secundaria. Cenábamos juntas la mayoría de las noches, algo que nunca habíamos hecho cuando estaba constantemente conduciendo a obligaciones familiares, constantemente tratando de ganar una aprobación que nunca llegaría. Ahora solo somos nosotras, dijo Lily una noche, poniendo la mesa con nuestros platos desparejados de Goodwill. ¿Es eso suficiente? Miré a mi hija, de 18 años, notas del montón. Sin más fondo fiduciario que el modesto regalo de la abuela, sin conexiones, sin legado. Es más que suficiente, dije, y lo decía en serio. Perder a mi familia dolió. No voy a fingir que no. Pero mantener mi integridad, enseñar a mi hija que algunos precios son demasiado altos para pagarlos. Esa fue la única herencia que pude darle que realmente importaba. Bien, necesito hacer una pausa aquí por un segundo. Si alguna vez has sido la oveja negra de tu familia,
El que siempre fue ignorado o subestimado. Deja un comentario abajo. Me encantaría saber que no estoy sola en esto. Y si esta historia está resonando contigo, quizás presiona ese botón de suscripción, solo si quieres ver cómo termina todo esto. Ahora, déjenme contarles lo que pasó durante esos 15 años de silencio. Voy a ser sincera con ustedes. Esos primeros años no fueron un montaje inspirador de triunfo sobre la adversidad. Fueron duros. El fideicomiso de la abuela cubría la matrícula de Lily en el colegio comunitario local, pero apenas. No había suficiente para una universidad, no del tipo con dormitorios y planes de comidas y programas de estudios en el extranjero. Así que Lily vivió en casa, tomó el autobús al campus y trabajó a tiempo parcial en una cafetería entre clases. Yo cogía turnos extra siempre que podía. Turnos de noche, turnos de días festivos, los que nadie más quería. Vendí mi Honda Accord y tomé el autobús durante 2 años hasta que pude permitirme un Toyota usado con 120.000 millas. Cancelé el cable, dejé de comprar ropa nueva. Aprendí que el arroz y los frijoles podían hacerse interesantes con suficiente creatividad. A veces, tarde en la noche, después de un turno brutal en urgencias, me preguntaba si había tomado la decisión equivocada. ¿Y si les hubiera dado el dinero? ¿Y si Lily hubiera ido al colegio comunitario de todos modos y yo hubiera conservado a mi familia? ¿Y si ser amada, aunque fuera condicionalmente, era mejor que tener la razón? Pero entonces recordaba la saliva deslizándose por mi mejilla, el silencio en esa habitación, el rostro de mi padre mientras observaba y no hacía nada. Y recordaba por qué. Lily nunca se quejó. Ni una sola vez. Estudiaba en nuestra mesa de la cocina, la misma mesa donde había hecho los deberes desde que tenía 6 años. Se transfirió a la Universidad Estatal después de 2 años, viajando 1 hora de ida y otra de vuelta porque era más barato que el alojamiento. Mamá, me dijo una vez, agotada después de un turno de 8 horas en la cafetería seguido de una clase nocturna. Voy a hacer algo de mí misma. No para demostrar que ellos estaban equivocados, sino para demostrar que yo tenía razón. Le creí. Siempre lo había hecho. Pero no tenía idea de que resultaría ser ese algo. Las noticias de la familia Dalton me llegaron de la manera en que siempre lo hacen los chismes, a través de personas que no podían evitar compartirlos. Eleanor Brennan, la amiga más antigua de mi abuela y testigo de su testamento, pasaba por mi casa cada pocos meses. Tenía ya 70 años. Seguía siendo muy lúcida y tenía una red de señoras mayores de la iglesia que sabían todo sobre todos en Savannah. Marcus abandonó Yale, me dijo tomando el té una tarde de otoño, unos 5 años después de aquella reunión familiar. Dejé mi taza. ¿Qué? No pudo soportarlo. Aparentemente, la presión, la carga de trabajo. ¿Quién sabe? Vincent ha estado diciendo a la gente que se está tomando un año sabático, para encontrarse a sí mismo. La voz de Eleanor goteaba con la particular satisfacción de alguien que había visto venir esto. Ese año sabático ya dura 3 años. No me sentí feliz por ello. No exactamente. Pero tampoco me sentí triste. Y Vincent vendió otra casa. La tercera, creo. Han visto a Barbara en tiendas de segunda mano. Eleanor negó con la cabeza. Ese chico nunca aprendió a conservar el dinero, solo aprendió a gastarlo. ¿Y Pamela? La expresión de Eleanor cambió. Algo parecido a la lástima cruzó su rostro. Richard la dejó. Se llevó todo. La casa, los ahorros, incluso el perro. Ha estado durmiendo en sofás de amigos, según he oído. Debería haberme sentido vindicada. Una parte de mí lo hizo. Pero sobre todo me sentí cansada. Tu padre todavía cree que Marcus encontrará su camino, añadió Eleanor. Lleva diciendo eso años. Cada vez que lo veo en la farmacia, habla de Marcus como si estuviera a punto de curar el cáncer. ¿Y yo? ¿Me menciona alguna vez? Eleanor dudó. Esa duda me lo dijo todo. No, Jenna. No lo hace. Asentí. Dolió menos de lo que esperaba. Mientras el imperio Dalton se desmoronaba silenciosamente, algo más se estaba construyendo en silencio. Lily se graduó de la Universidad Estatal con un promedio de 3.5.
No summa cum laude, no pi beta kappa, nada que hubiera impresionado a mi padre. Consiguió un trabajo en una pequeña empresa de tecnología haciendo soporte al cliente. Nivel de entrada, $32.000 al año. No es glamuroso, admitió. Pero dijeron que puedo aprender a programar en el trabajo. Hizo más que aprender. Lo devoró. Llegaba a casa de los turnos de noche y la encontraba encorvada sobre su portátil a las 2 de la mañana, con líneas de código desplazándose por la pantalla. Había convertido su dormitorio en un espacio de trabajo. Las paredes cubiertas de notas adhesivas sobre algo llamado algoritmos y redes de energía sostenible. No entendía nada de eso. Hay un hackathon el mes que viene, me dijo una noche, apenas levantando la vista de su pantalla. Los equipos compiten para crear aplicaciones que resuelvan problemas medioambientales. El ganador obtiene capital semilla de una empresa de capital de riesgo. ¿Vas a participar? Finalmente me miró. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Una determinación feroz y silenciosa. Ya lo hice, mamá. Creé una aplicación que rastrea la huella de carbono de las pequeñas empresas. Les muestra exactamente dónde están desperdiciando energía y cómo solucionarlo. ¿Ganaste? No. Sonrió. Pero uno de los inversores me pidió mi tarjeta, dijo que quiere seguirme la pista. No sabía lo que eso significaba. No entonces. Pero recuerdo haber pensado que mi hija, la Lily del montón, la Lily de las camisetas de Target, la Lily del colegio comunitario, tenía un fuego dentro que nunca había visto en Marcus, a pesar de todos sus puntos de coeficiente intelectual y sus tutores privados. Mamá, dijo, volviendo a su portátil. No soy lista como Marcus, pero trabajo más duro que nadie que conozca. Eso tiene que contar para algo, ¿verdad? Cariño, le dije, la inteligencia cinética de trabajo es solo potencial desperdiciado. Tú tienes ambas cosas. Ahora me doy cuenta de que debería contarles la historia completa del regalo de la abuela Margaret, porque no era solo dinero. Era un mensaje. Margaret Brennan había sido maestra de escuela durante 40 años. Nunca ganó más de $35.000 al año en su vida. Condujo el mismo Ford Taurus durante 20 años. Recortaba cupones. Hacía su propia ropa. Y de alguna manera, a través de décadas de disciplina e interés compuesto, acumuló $80.000. Su testamento, redactado por Robert Whitmore y atestiguado por Eleanor Brennan, era específico, casi proféticamente específico. $50.000 fueron a un fideicomiso educativo irrevocable para Lily. El fideicomisario era el First National Bank, no yo, ni nadie de la familia. Los fondos solo podían liberarse para matrícula, libros y gastos educativos, verificados con recibos. Nadie podía tocarlo. Ni Harold, ni Vincent, ni siquiera yo. Los $30.000 restantes fueron a un fondo de emergencia separado, también para Lily, que se liberaría cuando cumpliera 25 años. Pero la parte que todavía me hace llorar estaba escrita a mano con la letra temblorosa de mi abuela al final del testamento. A mi nieta, Lily Dalton, la única bondad silenciosa en una familia que olvidó cómo ser amable. Dejó este fideicomiso para ser utilizado únicamente para su educación y futuro. Que te dé lo que ellos nunca te dieron, una oportunidad. Mi abuela lo había visto venir todo. El favoritismo, el desprecio, la forma en que mi padre siempre elegiría a los hijos sobre las hijas, el oro sobre la constancia, el destello sobre la sustancia. Protegió a Lily antes de que Lily supiera que necesitaba protección. Eleanor me confirmó todo esto cuando finalmente le pregunté años después. Tu abuela reescribió ese testamento 3 veces, me dijo, asegurándose de que fuera hermético, asegurándose de que Harold no pudiera poner sus manos en un solo centavo. Algunos ángeles no tienen alas. Algunos ángeles tienen documentos notariados. La llamada telefónica llegó 5 años antes del día de hoy. Me estaba preparando para un turno de noche cuando mi móvil vibró con el nombre de Lily. Mamá. Su voz era extraña, temblorosa, pero brillante. Algo ha pasado. Mis instintos de enfermera se activaron. ¿Estás herida? ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy más que bien. Tomó una respiración profunda. ¿Recuerdas a ese inversor del hackathon?
¿El que me seguía la pista? Vagamente. Acaba de ofrecerme $500.000. Me senté en mi cama. Perdona, ¿qué? Lily tardó una hora en explicarlo todo. Las reuniones de presentación, el plan de negocios, el prototipo que había construido por las noches y los fines de semana mientras trabajaba en su empleo diurno. La aplicación que había creado se había convertido en una plataforma integral de gestión de energía para empresas. Un inversor vio el potencial, luego otro, y luego una empresa de capital de riesgo llamada Greenlead Partners. Quieren que deje mi trabajo y me dedique a esto a tiempo completo, dijo Lily. Van a llamar a la empresa GreenPath Technologies. Creen que podría ser grande, mamá. Realmente grande. No supe qué decir. A mi hija, la del montón, la ignorada, le estaban dando $500,000 para perseguir un sueño que apenas entendía. ¿Qué piensas?, preguntó, sonando de repente como mi niña pequeña otra vez. Pienso que tu abuela estaría orgullosa. Los primeros 3 años de GreenPath fueron brutales. Lily trabajaba 18 horas al día. La empresa estuvo a punto de quebrar 2 veces. Una vez cuando un ingeniero clave renunció, otra cuando un contrato prometido se canceló en el último minuto. Vivía en un estudio y conducía el mismo viejo Honda Civic que le había dado cuando se graduó. Pero nunca se rindió. El 4º año, GreenPath firmó un acuerdo con una importante cadena de supermercados para modernizar todas sus tiendas con sistemas de eficiencia energética. Ese acuerdo valía $47 millones. La invitación llegó en un sobre de color crema con la dirección de mi padre grabada en el reverso. Papel grueso, fuente formal, el tipo de papelería que cuesta más que mi presupuesto de comestibles. Está cordialmente invitado a la reunión familiar Dalton. Sábado, 15 de octubre, 2 de la tarde. Lo miré fijamente durante un minuto completo antes de darme cuenta de que me temblaban las manos. 15 años. 15 años de silencio, y ahora esto. Una invitación grabada como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran escupido en la cara y me hubieran extirpado como un tumor. Llamé a Eleanor inmediatamente. ¿Recibiste una también? Sí. Harold ha estado teniendo problemas de salud. Del corazón sobre todo. Se dice que quiere hacer las paces antes de que sea demasiado tarde. Hizo una pausa. Creo que su versión de hacer las paces es reunir a todos en la misma habitación y fingir que la última década y media fue solo un malentendido. No voy a ir. No te culpo. Pero 2 días después, Lily me llamó. Mamá, recibí una carta del abuelo. Tírala. Ya la abrí. Estuvo en silencio por un momento. Quiere que nos veamos, dice que ha oído cosas sobre mí, quiere ver en qué me he convertido. El descaro. La absoluta audacia. No le debes nada, le dije. Lo sé, la voz de Lily era tranquila. Demasiado tranquila. Pero quiero ir. Hay algo que necesito hacer. ¿Lily? No voy por él, mamá. Voy por la abuela Margaret. Y quizás, dudó, quizás por nosotras. Para mostrarles cómo se ve, del montón, 15 años después. Algo en su tono me hizo detenerme. Mi hija no estaba pidiendo permiso. Me estaba informando de una decisión. ¿Qué planeas exactamente? Ven conmigo, dijo. Y lo verás. No sabía entonces lo que tenía preparado, pero conocía a mi hija. Fuera lo que fuese, valdría la pena presenciarlo. 3 días antes de la reunión, Lily apareció en mi casa con un maletín de cuero que nunca había visto antes. Tenemos que hablar, dijo, poniéndolo sobre la mesa de mi cocina. Dentro del maletín había documentos, montones de ellos. Artículos de incorporación, certificados de exención de impuestos, actas de reuniones de la Junta, todos con el nombre de Fundación Margaret Brennan. ¿Has creado una organización benéfica?, pregunté, hojeando los papeles. Hace 6 meses. Es una 501(c)(3), totalmente registrada en el IRS. $5 millones de financiación inicial. Lily se sentó frente a mí. Ofrecemos becas y formación profesional a mujeres en circunstancias difíciles. Madres solteras, supervivientes de violencia doméstica,
Mujeres que lo han perdido todo y necesitan una segunda oportunidad. Se me hizo un nudo en la garganta. La llamaste como la abuela. Ella me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Este es su legado, mamá, no el mío. Miré a mi hija. La miré de verdad. Tenía 33 años, directora ejecutiva de una empresa valorada en $200 millones, pero sentada en la mesa de mi cocina con vaqueros y una blusa sencilla, podría haber tenido 18 de nuevo. Hay algo más, dijo Lily, su voz cuidadosa. He estado investigando sobre la tía Pamela. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasa con ella? Está viviendo en un refugio para mujeres en Savannah. Lleva casi 2 años. Lo perdió todo cuando Richard la dejó. Sin trabajo, sin ahorros, sin familia dispuesta a ayudar. Pensé en el rostro de Pamela hace 15 años. El desprecio, la saliva deslizándose por mi mejilla. Quiero ofrecerle un puesto en el programa de formación de la fundación, continuó Lily. 6 meses de certificación en contabilidad, ayuda para encontrar trabajo y vivienda de transición. Todo gratis. ¿Después de lo que me hizo? Esto no se trata de perdón. Los ojos de Lily eran firmes. Se trata de ser mejores que ellos. Eso es lo que la abuela habría querido. Mi hija del montón. Mi hija extraordinaria. El día de la reunión fue inusualmente cálido para octubre. 80 grados con un cielo tan azul que parecía artificial. Conduje sola a casa de mi padre. Lily había insistido en llegar por separado, aunque no me dijo cómo. Confía en mí, había dicho, con esa sonrisa tranquila que había empezado a ponerme nerviosa. La propiedad de los Dalton se veía diferente de como la recordaba. Los robles eran los mismos, cubiertos de musgo español como siempre, pero la casa en sí parecía más pequeña. La pintura se estaba pelando cerca de los canalones. El césped no estaba tan bien cuidado. Señales de decadencia. Señales de que ni siquiera los poderosos Dalton podían detener el tiempo. Unos 30 miembros de la familia deambulaban por el patio trasero, primos que no había visto en años, tías y tíos que nunca se habían molestado en ponerse de mi lado. Había mesas largas montadas en el césped cubiertas con manteles de lino blanco y comida de catering que parecía cara pero que probablemente venía de Costco. Vi a Vincent inmediatamente. Había engordado y su traje no le quedaba del todo bien, demasiado apretado en los hombros, forzando los botones. Bárbara estaba a su lado con un vestido de la temporada pasada. Sus perlas parecían más apagadas de lo que recordaba. Y allí estaba Marcus. Dios, Marcus. Estaba en una esquina cerca del seto con una camisa Oxford arrugada y el cuello torcido. Tenía el pelo descuidado. Sostenía una cerveza como un salvavidas y miraba su teléfono, evitando el contacto visual con todo el mundo. 33 años, sin trabajo, sin dirección. El genio que alcanzó su cima a los 17. Mi padre estaba sentado en una silla de mimbre en el patio, con un aspecto frágil que nunca le había visto. 76 años, un tubo de oxígeno en la nariz, una manta sobre las piernas a pesar del calor. Me vio y sus ojos se abrieron ligeramente. Asentí una vez, no sonreí. Entonces lo oí, un sonido que no pertenecía a los suburbios de Georgia, el sonido rítmico de las aspas de un helicóptero. Todas las cabezas en ese patio trasero se giraron hacia arriba. El helicóptero apareció sobre la línea de los árboles, elegante y negro. Un Airbus H-130 que reflejaba el sol de la tarde como obsidiana pulida. Dio una vuelta, 2, y luego comenzó su descenso hacia el único espacio abierto lo suficientemente grande como para acomodarlo, el preciado jardín delantero de mi padre. ¿Qué demonios?, comenzó Vincent. El viento de los rotores azotó los manteles. Las servilletas volaron como pájaros asustados. Las mujeres se agarraron los sombreros. Los hombres se protegieron los ojos. Mi padre luchaba por ponerse de pie, agarrando su tanque de oxígeno. El helicóptero aterrizó, sus aspas girando lentamente hasta detenerse. La puerta se abrió y Lily salió. Llevaba un traje gris pizarra. Armani, supe después, aunque me diría que lo compró de segunda mano en una tienda de consignación. Llevaba el pelo recogido en un moño limpio, sencillos pendientes de diamantes en las orejas. Sin ostentación,
Solo un éxito silencioso e inconfundible. Caminó por el césped hacia nosotros, y observé cómo los rostros de mi familia pasaban por la sorpresa, la confusión y algo que parecía miedo. ¿Quién es esa?, susurró alguien. ¿Es Lily? La boca de Vincent estaba abierta. Bárbara se agarró las perlas, literalmente se las agarró como un cliché hecho realidad. Marcus finalmente había levantado la vista de su teléfono, y su rostro tenía el color del papel viejo. Mi padre estaba congelado, con una mano en su tanque de oxígeno, mirando a su nieta como si fuera una aparición. Hola a todos. La voz de Lily se extendió por el césped, tranquila y clara. Espero no llegar demasiado tarde. Pasó junto a los parientes boquiabiertos, junto a las mesas de Catherine, junto a Marcus, que no podía mirarla a los ojos. Se detuvo frente a mi padre. Hola, abuelo. Harold Dalton miró el helicóptero, el traje, los pendientes de diamantes, a la mujer que su linaje había descartado como del montón durante toda su vida. Tú. No pudo terminar la frase. Lily sonrió. No era una sonrisa cálida. No era fría. Era la sonrisa de alguien que ya no necesitaba nada de la persona que tenía delante. Soy Lily Dalton, directora ejecutiva de Green Path Technologies. Y creo que tenemos algunas cosas que discutir. Harold extendió los brazos, abiertos para un abrazo. Lily dio un paso atrás. No de forma dramática, no de forma grosera, solo un límite. Una línea trazada en el aire entre ellos. Abuelo, dijo, con voz firme. No vine aquí para reconciliarme y no vine a montar una escena. ¿Entonces por qué? La voz de Harold se quebró. Parecía viejo de repente, más pequeño de lo que nunca lo había visto. ¿Por qué viniste? Vine por la abuela Margaret. El nombre cayó como una piedra en agua tranquila. Ondas de incomodidad se extendieron entre los parientes reunidos. Ella creyó en mí cuando esta familia no lo hizo, continuó Lily. Me dejó un fideicomiso que pagó mi educación. Una educación que ustedes querían quitarme. Vio algo en mí que ninguno de ustedes se molestó en buscar. Vincent dio un paso adelante, recuperando la voz. Espera un momento. Nosotros nunca dijimos. Tío Vincent. Lily se giró hacia él y algo en su expresión lo hizo detenerse a mitad de frase. Recuerdo exactamente lo que se dijo. Yo estaba allí. Oí cada palabra. Te vi exigir mi fondo universitario para Marcus porque yo era, del montón, y de todos modos iba a ir al colegio comunitario. Miró a Marcus, que se había retirado aún más hacia el seto. Y Marcus, no estoy aquí para humillarte. Lo que te pasó no es culpa tuya. Fuiste criado para creer que eras especial sin aprender nunca qué hacer cuando ser especial no era suficiente. Marcus no dijo nada. Su cerveza temblaba en su mano. Lily se volvió hacia Harold. Abuelo, me llamaste del montón hace 15 años, y tenías razón. Soy del montón. No tengo el coeficiente intelectual de Marcus. No fui una prodigio. Solo era una chica que trabajaba duro, fracasaba a menudo y se levantaba cada vez. Hizo una pausa. Esa es la diferencia entre nosotros y ellos, ¿sabes? Nosotros aprendimos a caer. Ellos nunca tuvieron que hacerlo. ¿Puedo ser sincera con ustedes por un segundo? Este es el momento que he estado esperando para contarles. Si todavía están aquí viendo, son de mi tipo de persona. Alguien que cree que el trabajo duro vence al derecho adquirido. Si quieren ver lo que hizo Lily a continuación, algo que nadie en esa familia esperaba, asegúrense de estar suscritos. Créanme, no querrán perdérselo. Lily caminó hacia Marcus. Él se encogió como si fuera a pegarle. Casi sentí lástima por él. Casi. Luego recordé cómo se había sentado con su camiseta de Jay ese día, examinándose las uñas mientras su tía me escupía en la cara. Marcus. Lily se detuvo a unos metros, dándole espacio. He oído que has tenido unos años difíciles. Su mandíbula se tensó. No necesito tu lástima. Bien, porque no te la estoy ofreciendo. El patio trasero estaba en silencio ahora.
30 parientes observando como espectadores en un accidente de coche. Te estoy ofreciendo una oportunidad, continuó Lily. Mi fundación, la Fundación Margaret Brennan, tiene un programa para transiciones de carrera. 6 meses de formación, mentoría, ayuda para encontrar trabajo. Está diseñado para personas que necesitan un nuevo comienzo. El rostro de Marcus pasó por varias emociones, confusión, ira y algo que podría haber sido esperanza antes de que la sofocara. ¿Quieres que vaya a algún programa de caridad? Estuve en Yale 2 años. Hace N años. La voz de Lily era suave pero firme. Marcus, no estoy tratando de avergonzarte. Estoy tratando de ayudar. El programa es gratuito. El único requisito es presentarse y hacer el trabajo. No necesito. La oferta sigue en pie. Lily se apartó de él, dejando la elección suspendida en el aire. Cuando estés listo. Si es que alguna vez estás listo. Observé el rostro de Marcus mientras ella se alejaba. Tenía 33 años. Llevaba una camisa que costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles a pesar de estar desempleado durante años. Le temblaban las manos al llevarse la cerveza a los labios. El niño de oro, el genio, la esperanza de la dinastía Dalton. De pie en la esquina en la fiesta de su abuelo, incapaz de mirar a nadie a los ojos, recibiendo caridad de su prima del montón. A veces la vida escribe su propia ironía. Solo tienes que vivir lo suficiente para leerla. Un todoterreno negro entró en el camino de entrada. No me había dado cuenta de su llegada. Todos estaban demasiado concentrados en Lily y Marcus. Pero ahora la puerta del conductor se abrió y una de las asistentes de Lily salió. Caminó hacia el lado del pasajero y abrió la puerta trasera. Pamela apareció. Apenas la reconocí. La mujer que me había escupido en la cara hace 15 años había sido pulcra, próspera, cruel de la manera en que solo los acomodados pueden serlo. Esta Pamela era delgada, demasiado delgada. Su pelo se había vuelto gris en las sienes. Llevaba ropa limpia pero sencilla que parecía sacada de un contenedor de donaciones porque probablemente lo era. ¿Pamela? La voz de Harold se quebró. ¿Dónde has estado? No hemos sabido nada de ti en 2 años. Papá, la voz de Pamela era apenas un susurro. He estado en un refugio para mujeres durante 2 años. Richard se lo llevó todo. La casa, los ahorros, las inversiones. Ni siquiera tenía suficiente para el depósito de un apartamento. Vincent dio un paso adelante. ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué no? Sí llamé. Algo parpadeó en los ojos de Pamela. El fantasma de la mujer que solía ser. Te llamé a ti, Vincent, 3 veces. Nunca me devolviste la llamada. Llamé a papá. Dijo que estaba demasiado ocupado lidiando con la situación de Marcus para ayudar. El rostro de Harold se puso blanco. Le temblaban las manos en su tanque de oxígeno. La única persona que se puso en contacto, continuó Pamela, con la voz quebrada, fue la sobrina a la que escupí hace 15 años. Lily me encontró. La fundación de Lily me contactó. Lily me ofreció ayuda cuando mi propia familia no pudo molestarse. Se giró para mirarme. Tenía los ojos húmedos. No sabía qué sentir. Vindicación, lástima, rabia por los años de silencio, la crueldad, la saliva en mi mejilla. Todo eso. Nada de eso. Algo intermedio. Lily abrió su maletín. Sacó una carpeta. Impecable, profesional, con el logotipo de la Fundación Margaret Brennan en elegantes letras verdes. A todos, dijo, alzando la voz para que todo el patio trasero pudiera oír. Me gustaría hacer un anuncio. Los parientes se movieron incómodos. Harold se aferró a su tanque de oxígeno. Vincent y Barbara intercambiaron miradas nerviosas. Hace 6 meses, establecí la Fundación Margaret Brennan, en honor a mi bisabuela, la mujer que hizo posible todo lo que he logrado. Lily levantó la carpeta. Esta fundación ofrece becas y formación profesional a mujeres en crisis. Madres solteras, supervivientes de violencia doméstica, mujeres que han sido abandonadas por sus familias y sus sistemas. Se giró hacia Pamela.
Tía Pamela, me gustaría ofrecerte un lugar en nuestro programa de certificación en contabilidad. 6 meses de formación, completamente gratis. Proporcionaremos vivienda de transición durante el programa y ayuda para encontrar trabajo después. Si completas la certificación, tendrás las habilidades para reconstruir tu carrera. Pamela miró la carpeta como si pudiera morderla. Yo no. Negó con la cabeza. No entiendo. Después de lo que le hice a tu madre. Esto no es perdón. La voz de Lily era clara como el cristal. Lo que le hiciste a mi mamá nunca podrá deshacerse. Recuerdo la saliva en su cara. Recuerdo el silencio en esa habitación. Recuerdo que me llamaste, del montón, como si fuera una sentencia de muerte. El patio trasero estaba absolutamente quieto, 30 testigos conteniendo la respiración. Pero la abuela Margaret creía que todo el mundo merece una segunda oportunidad, continuó Lily. Ella me dio una cuando nadie más lo haría. Esta fundación es su legado, no el mío. Y no se trata de lo que mereces, tía Pamela. Se trata de quien elijo ser. Le tendió la carpeta. Las manos de Pamela temblaban mientras la tomaba. Las lágrimas corrían por su rostro. Lágrimas genuinas, del tipo que no se pueden fingir. Lo siento, susurró. Gina, lo siento mucho. Miré a mi hermana, a la mujer en la que se había convertido, a las ruinas de la persona que una vez se había sentido tan superior. Quédate con la disculpa, dije en voz baja. Simplemente no desperdicies la oportunidad. Harold Dalton se derrumbó en su silla de mimbre. No de forma dramática. Simplemente sus piernas cedieron y se sentó de golpe, su tanque de oxígeno golpeando contra el reposabrazos. Durante un largo momento, solo miró al suelo, respirando pesadamente por la nariz. Vincent corrió a su lado. Papá. Papá, ¿estás bien? Estoy bien. La voz de Harold era apenas un susurro. Estoy bien. Pero no estaba bien. Podía verlo en su rostro. El desmoronamiento de algo que había construido durante toda su vida. La jerarquía, la certeza, la creencia inquebrantable de que siempre había sabido lo que era mejor. Levantó la vista hacia Lily, luego hacia mí, y luego de vuelta a sus manos. Margaret, dijo lentamente, y me di cuenta de que se refería a mi abuela. Siempre dijo que me equivocaba contigo, Gina. Algo en mi pecho se apretó. Había esperado 15 años para oír esas palabras, soñado con ellas en mis momentos más débiles, imaginado cómo sonarían. Sonaron más pequeñas de lo que esperaba. Tenía razón, dije. Pero ya no necesito que estés de acuerdo, papá. Dejé de necesitar eso hace mucho tiempo. Vincent intentó interponerse. Papá, esto es ridículo. Marcus todavía. Marcus tiene potencial. Vincent. La voz de Harold fue cortante. Para. El hijo predilecto se quedó en silencio. Quizás por primera vez en su vida, Vincent Dalton no tenía nada que decir. Harold se quedó allí, rodeado de la familia que intentó moldear a su imagen, mirando a la nieta que había despreciado y a la hija que había abandonado. Su imperio de expectativas yacía en pedazos a su alrededor. No se disculpó. No lo esperaba. Hombres como mi padre no se disculpan. Su orgullo no se lo permite. Pero su silencio dijo suficiente. El reloj de Margaret, dijo finalmente, señalando mi muñeca con un dedo tembloroso. ¿Todavía lo llevas? Miré el Timex rayado. Todos los días. Asintió una vez, no dijo nada más. Lily vino a mi lado y le tomé la mano. 30 parientes nos observaban, algunos con vergüenza, otros con confusión, otros con la creciente comprensión de que habían estado en el lado equivocado de la historia durante 15 años. No vine aquí para vengarme, dije, y mi voz se extendió por el silencioso patio trasero. Vine porque mi hija me lo pidió, y me quedé porque quería que viera algo. Me giré para mirar a Lily, y luego de vuelta a la multitud. Quería que viera que el éxito no significa convertirse en las personas que te hicieron daño. No significa restregarles sus errores en la cara o hacerles sentir tan pequeños como ellos te hicieron sentir una vez. Pamela se aferraba a su carpeta contra el pecho, las lágrimas aún corrían.
Marcus se había retirado tanto hacia el seto que prácticamente formaba parte de él. Vincent y Barbara estaban congelados como estatuas con ropa de la temporada pasada. Mi hija construyó una empresa valorada en $200 millones, continué. Podría haber comprado toda esta propiedad y desahuciado a todos los que viven en ella. Podría haber enviado abogados, haber hecho amenazas, haber tomado lo que quería. Miré a Lily y mi corazón se hinchó con algo que no tenía nada que ver con dinero, ni helicópteros, ni éxito empresarial. En cambio, creó una fundación. La llamó como la mujer que creyó en nosotras. Y ofreció ayuda a las personas que nos hicieron daño, no porque lo merecieran, sino porque así es ella. Apreté la mano de mi hija. Solía pensar que la familia significaba aguantar lo que te echaran. Estaba equivocada. La familia es quien está ahí para ti, no quien comparte tu sangre. Y la sangre que compartimos no nos obliga a aceptar el abuso. Me giré hacia el helicóptero. Adiós a todos. No espero que nos volvamos a ver. Eso fue hace 6 meses. Déjenme contarles lo que pasó después. Pamela completó el programa de certificación en contabilidad. Se graduó tercera en su clase. Resulta que cuando eliminas la crueldad y el sentimiento de derecho, había una persona capaz enterrada debajo. Ahora trabaja como contable para una pequeña empresa en Atlanta. No somos cercanas. No creo que lo seamos nunca, pero le envía a Lily una tarjeta cada Navidad. Gracias por la segunda oportunidad que no merecía. Marcus nunca aceptó la oferta de Lily. Sigue viviendo con sus padres. Vincent y Barbara se mudaron a casa de Harold después de vender su última propiedad. Por lo que me cuenta Eleanor, pasa la mayor parte del tiempo jugando a videojuegos y quejándose de que el sistema está amañado contra la gente inteligente. Algunas personas solo pueden aprender las lecciones que están dispuestas a escuchar. Vincent se declaró en bancarrota el año pasado. La casa familiar está hipotecada hasta el cuello y se habla de venderla para pagar las facturas médicas. La dinastía Dalton, 4 generaciones en construcción, terminará con pagos de residencia asistida y discusiones sobre quién se queda con los muebles. Mi padre nunca se disculpó. Ni ese día, ni desde entonces. Eleanor dice que todavía habla de Marcus a veces, que todavía cree que el chico encontrará su camino. Algunas ilusiones son demasiado cómodas para rendirse. Pero dejó de hablar de mí por completo. Y extrañamente, eso se siente como suficiente. En cuanto a Lily y a mí, me compró una casa el año pasado. Nada extravagante. 3 dormitorios, un jardín que ahora sí tengo tiempo de cuidar, ya que me he jubilado anticipadamente. Un porche con un columpio donde tomo mi café cada mañana. Mamá, dijo cuando me dio las llaves, tú me lo diste todo. Déjame devolverte algo. En la pared de mi nueva sala de estar, solo hay una fotografía. 2 mujeres, madre e hija, del montón y extraordinaria, ambas sonriendo. Estos días, mi vida es más tranquila que nunca. Me despierto sin alarma, algo que no pude hacer durante 25 años de turnos de enfermería. Cuido mi jardín donde los tomates y la albahaca crecen junto a flores cuyos nombres no conozco. Leo libros para los que nunca tuve tiempo. Soy voluntaria en el hospital 2 veces por semana, no porque lo necesite, sino porque quiero. Lily me llama todas las noches, sin importar lo ocupada que esté. GreenPath se está preparando para una oferta pública inicial el próximo año. Las proyecciones dicen que la empresa podría valer $500 millones. Mi hija, la directora ejecutiva, mi hija, la que dijeron que nunca llegaría a nada. Pero esto es lo que quiero que entiendan. El dinero no es lo que importa. El mes pasado, Eleanor Brennan falleció pacíficamente mientras dormía. Tenía 92 años. En su funeral, encontré una carta que me había escrito años atrás, metida en su testamento. Dentro había otra carta, esta con la letra de mi abuela, fechada 3 meses antes de morir. Mi querida Gina, decía, cuando leas esto, yo ya me habré ido. Y espero que hayas demostrado a todos que estaban equivocados, incluyéndote a ti misma. Tu padre ve el mundo a través de una lente que no puedo cambiar. Fue criado para creer que las mujeres son personajes secundarios en las historias de los hombres. Esa es su tragedia, no la tuya. Tú eres la heroína de tu propia historia.
También lo es Lily. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario. Con todo mi amor, siempre, abuela Margaret. Me senté en mi jardín y lloré durante 1 hora. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Mi abuela creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Protegió a mi hija antes de que mi hija siquiera existiera. Y de alguna manera, a través de la barrera de la muerte, encontró la manera de decírmelo una vez más. Yo era suficiente. Siempre lo había sido. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? He pensado mucho en ello. Y creo que es esta: no puedes hacer que la gente vea tu valor. Solo puedes vivirlo. Durante años, intenté ganarme la aprobación de mi padre. Sobresalí en la escuela. Construí una carrera. Crié a una hija sola. Nada de eso le importó. No porque mis logros no fueran reales, sino porque su visión estaba rota. No podía ver lo que decidió no buscar. Desperdicié tanta energía tratando de demostrar mi valía a alguien incapaz de ser convencido. Si estás viendo esto, si has sido el ignorado, el del montón, el hijo que nunca encajó en el molde que tu familia quería, quiero que sepas algo. La ceguera de ellos no es tu fracaso. Tu valor no lo determinan las personas que se niegan a verlo. Nunca lo fue. Algunas personas solo te valorarán cuando ya no necesites su validación, y para entonces, su opinión ya no importará de todos modos. Establece tus límites. Protege tu paz. Aléjate de las mesas donde no eres bienvenida y construye tu propia mesa en su lugar. No tienes que demostrarles que están equivocados. Solo tienes que demostrarte a ti misma que tienes razón. Mi abuela lo sabía. Lily lo aprendió. Yo todavía lo estoy aprendiendo cada día en mi jardín con mi café y mi reloj Timex rayado. Algunas disculpas nunca llegan. Algunas familias nunca cambian. Algunos hijos predilectos nunca aprenden a fracasar. Y algunos padres nunca aprenden a ver. Pero tú puedes aprender a dejar que esa sea su pérdida, no la tuya. Lily aterrizó un helicóptero en el césped de mi padre el mes pasado. Pero la verdadera victoria no fue el helicóptero, ni la empresa, ni el dinero. La verdadera victoria fue saber finalmente, completa e irrevocablemente, que nunca los habíamos necesitado en absoluto. Solo nos necesitábamos a nosotras. Antes de irme, quiero compartir algo que una terapeuta me dijo una vez sobre mi padre. Harold no es un monstruo, dijo. Es un producto. Fue criado en una generación que enseñó a los hombres que su valor provenía del legado, de los hijos, de la herencia, de los apellidos familiares en los edificios. Las hijas eran inversiones en otras familias. Los hijos eran inversiones en uno mismo. Ella me ayudó a entender que la crueldad de mi padre no era personal. Era programación. 3 generaciones de patriarcado sureño destiladas en un hombre que genuinamente creía que estaba haciéndolo correcto para la familia. Esa comprensión no excusa lo que hizo. No borra la saliva en mi cara ni los años de silencio ni la forma en que miraba a Lily como si no fuera nada. Pero lo explica. Una explicación me ayudó a soltar la ira que me estaba consumiendo. Mi padre morirá creyendo que tenía razón. Marcus probablemente pasará su vida culpando a todos los demás. Vincent seguirá persiguiendo el éxito que siempre se le escapa. Esa es su historia. No tiene por qué ser la mía. Si te estás aferrando a la rabia hacia alguien que te hizo daño, un padre, un hermano, una familia que te falló, quiero que sepas que tienes permiso para soltarla. No por ellos, por ti. Llevar el veneno de otra persona no los castiga a ellos. Solo te quema a ti. Esa es mi historia. Si tocó algo en ti, me encantaría escuchar la tuya. Deja un comentario abajo o simplemente dale al me gusta si aún no estás listo para compartir. De cualquier manera, tú importas. Siempre lo has hecho. Y si quieres más historias como esta, revisa la descripción para ver otras que puedan resonar contigo. Gracias por escuchar. De verdad. Mi nombre es Gina Dalton. Fui la hija equivocada en una familia que solo valoraba a los hijos.